¿Qué onda, pibes? ¿Cómo andamos? Espero que estén listos para una aventura informativa que los va a volar la cabeza. Soy Luisillo el Pillo, su guía en este recorrido por temas que importan. Y hoy vamos a hablar de un tema fuerte, un tema que quizás preferiríamos evitar, pero que es clave para entender el mundo en el que vivimos. Un tema que define nuestra historia reciente, las bombas nucleares. Imaginen que un día normal, un día cualquiera, como hoy de repente, el cielo se ilumina como 1000 soles, un destello cegador que lo consume todo, y una explosión arrasa todo a su paso, una onda expansiva que no perdona nada ni a nadie. Esto no es ciencia ficción, no es una película apocalíptica. En 1945, el mundo vio por primera vez el poder devastador de las armas nucleares, un poder que cambió el curso de la historia para siempre. Y después de ese día, nada volvió a ser igual. El mundo contuvo el aliento. Estas bombas tienen la capacidad de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos, y su sombra, la amenaza latente de su uso, sigue marcando la política internacional y la vida de todos nosotros. Hay miles de ellas, apuntando, listas para usarse en diferentes partes del mundo. Entender cómo funcionan estas armas, la física que las hace posibles, y conocer su historia, es vital para que podamos valorar la paz y trabajar por un futuro sin ellas. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar a fondo la ciencia detrás de estas armas de destrucción masiva, los momentos clave que marcaron la era nuclear, desde su inicio hasta la actualidad, y el profundo impacto que todo esto ha tenido y sigue teniendo en la humanidad. Así que prepárense, porque vamos a emprender un viaje intenso, un viaje que puede ser incómodo, pero que es absolutamente necesario, para entender la magnitud del peligro que enfrentamos y la enorme responsabilidad que todos compartimos en este tema. Arrancamos con este tema que nos compete a todos. El poder del átomo es brutal, una fuerza de la naturaleza que reside en el corazón mismo de la materia. Es una energía latente, esperando ser liberada. Todo lo que existe está hecho de átomos, desde las cosas más simples que nos rodean hasta las estructuras más complejas del universo. Y en su núcleo se esconde una energía increíble, una fuerza que mantiene unidas las partículas subatómicas y define las propiedades de cada elemento. Esta energía nuclear es la clave para entender el poder destructivo, pero también el potencial constructivo, de la bomba atómica. Una bomba nuclear libera esa energía de golpe, en una fracción de segundo, desatando una fuerza inimaginable. No con una reacción química convencional, como la combustión, sino alterando la estructura misma de la materia, rompiendo los lazos que mantienen unidos los núcleos atómicos. ¿Cómo? Mediante una reacción en cadena, un proceso imparable que se autoperpetúa. Imaginen una fila de dominós, pero con átomos, donde cada pieza al caer golpea a varias más, creando una reacción exponencial. Un neutrón, una partícula subatómica, golpea un núcleo de uranio o plutonio, elementos pesados e inestables. Lo parte y libera más neutrones, que a su vez rompen otros núcleos, liberando aún más neutrones y energía. Es una cascada de destrucción a escala atómica. Todo esto ocurre en menos de un parpadeo, en millonésimas de segundo, a velocidades increíbles, generando una explosión gigantesca, una onda expansiva que arrasa con todo a su paso. El truco está en juntar suficiente material nuclear, una cantidad mínima necesaria para alcanzar la masa crítica, y desatar la reacción en cadena, permitiendo que se propague sin control. Cuando eso pasa, cuando se alcanza la masa crítica y la reacción se descontrola, ¡boom!, se libera una energía monstruosa, una cantidad de energía inimaginable concentrada en un instante, más caliente que el sol y más rápida que el sonido, una fuerza destructiva sin precedentes. Es la demostración máxima de cómo el ser humano puede manipular, controlar y liberar las fuerzas más básicas del universo, las mismas que mantienen unida la materia a nivel subatómico. Pero ese poder viene con consecuencias catastróficas, con la capacidad de destruir ciudades enteras y alterar el equilibrio del planeta. Por eso, entenderlo es tan importante para comprender los riesgos y responsabilidades que conlleva el dominio de esta tecnología. Hay dos formas principales de liberar la energía nuclear: fisión y fusión. La fisión, usada en Hiroshima y Nagasaki, consiste en romper átomos grandes como el uranio o plutonio, liberando energía y más neutrones.
Es como romper una piñata gigante que suelta dulces y palos que rompen otras piñatas. Pero luego vino la fusión, unir átomos pequeños, como el hidrógeno, bajo temperaturas y presiones extremas, como en el Sol. Para lograr la fusión, primero se necesita una explosión de fisión que actúe como cerillo. Así nacen las bombas de hidrógeno, cientos de veces más potentes que las primeras. Son literalmente soles en miniatura, capaces de destruir todo a su paso. Dos caminos, un mismo destino: destrucción masiva. Todo comenzó antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando científicos descubrieron la fisión del uranio. El miedo a que los nazis crearan una bomba primero llevó a Einstein a advertir a Roosevelt. Así nació el Proyecto Manhattan, miles de científicos trabajando en secreto para construir la primera bomba atómica. Se levantaron ciudades secretas y se resolvieron desafíos científicos enormes. El líder, Gotthard Robert Oppenheimer, dirigió el esfuerzo en Los Álamos. Finalmente, el 16 de julio de 1945, la primera prueba nuclear en el desierto de Nuevo México cambió el mundo para siempre. La explosión fue sobrecogedora. Una bola de fuego y una nube en forma de hongo que marcó el inicio de la era nuclear. Oppenheimer citó: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El genio había salido de la botella. Menos de un mes después, el mundo vio el horror nuclear en Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, una bomba de uranio arrasó la ciudad en segundos, luz cegadora, calor infernal, onda de choque y destrucción total. Decenas de miles murieron al instante. Los sobrevivientes, los Hibakusha, sufrieron quemaduras, heridas y radiación. Lluvia negra y enfermedades desconocidas siguieron dejando cicatrices imborrables. 3 días después, Nagasaki sufrió el mismo destino con una bomba de plutonio. La devastación forzó la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero el mundo había cruzado un umbral. La humanidad conoció el poder de su propia destrucción. Las cicatrices de Hiroshima y Nagasaki siguen recordándonos el precio de la guerra nuclear. Nunca debemos olvidar lo que ocurrió. Tras la guerra, el mundo se dividió en dos bloques: Occidente y la Unión Soviética. Así comenzó la Guerra Fría, con las armas nucleares como amenaza constante. Pronto, la URSS también tuvo la bomba, y empezó una carrera armamentista sin freno. Se acumularon miles de ojivas, suficientes para destruir el planeta varias veces. Nació la doctrina de destrucción mutua asegurada. Si uno atacaba, ambos serían aniquilados. El miedo a la aniquilación nuclear marcó la vida cotidiana. Simulacros, refugios, tensión constante. Sin embargo, se firmaron tratados para limitar pruebas y arsenales, pasos cruciales para evitar la catástrofe. La Guerra Fría fue una época de peligro extremo, pero también de diplomacia y acuerdos vitales. La lección: la paz es frágil y la vigilancia, esencial. La carrera nuclear trajo miles de pruebas atómicas en todo el mundo. Explosiones en desiertos y atolones liberaron lluvia radiactiva que contaminó aire, agua y tierra. La bomba del Tsar, probada por la URSS en 1961, fue la más potente: 50 megatones, 3,300 veces Hiroshima. La onda de choque dio la vuelta al mundo y la radiación afectó a comunidades enteras. El daño ambiental y humano fue devastador: cáncer, enfermedades y ecosistemas contaminados. La preocupación global llevó al Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos en 1963, que obligó a hacer pruebas bajo tierra. Aunque se redujo la contaminación atmosférica, el legado tóxico persiste. Las pruebas nucleares nos enseñaron que el poder atómico no solo destruye en la guerra, sino también en la paz. El precio de experimentar con el átomo fue altísimo. Tras la Guerra Fría, el mundo respiró aliviado. La amenaza de una aniquilación nuclear inminente parecía desvanecerse con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. El número de armas nucleares bajó drásticamente, de un aterrador pico de 60,000 a unas 12,000. Un logro significativo sin duda, que reflejaba un cambio en la geopolítica global y un compromiso, al menos en apariencia, con la reducción de arsenales. Pero, a pesar de esta reducción, el peligro sigue latente. Las armas nucleares, aunque en menor número, aún existen y representan una amenaza existencial para la humanidad. Hoy, 9 países tienen armas nucleares, un club exclusivo pero peligroso. Estas naciones
poseen la capacidad de desatar una destrucción inimaginable. Y, lamentablemente, las tensiones regionales aumentan el riesgo de conflicto, elevando la posibilidad, aunque remota, de que estas armas sean utilizadas. Un enfrentamiento entre India y Pakistán, dos potencias nucleares con una historia de conflictos, o una crisis con Corea del Norte, un estado impredecible con un programa nuclear en desarrollo, podría escalar rápidamente, llevando a consecuencias catastróficas. Además, el temor al terrorismo nuclear es real, una amenaza sombría que pende sobre el mundo. Asegurar materiales nucleares, evitar que caigan en manos equivocadas, es una tarea titánica, un desafío constante para la seguridad global. La proliferación, la expansión de las armas nucleares a nuevos actores, es el gran desafío que enfrentamos. Evitar que más países o grupos obtengan armas nucleares es vital para la supervivencia de la humanidad. Pero no todo está perdido. Hay esperanza en la búsqueda de un mundo más seguro. Tratados como el de prohibición de armas nucleares, aunque no universalmente adoptado, muestran el deseo global, la aspiración compartida, de un mundo sin bombas, un futuro libre de la amenaza nuclear. Aunque las potencias nucleares no lo han firmado, lo que limita su impacto inmediato, la presión internacional crece, impulsada por la sociedad civil y las naciones que buscan un mundo más seguro. La seguridad absoluta no existe en un mundo con armas nucleares, un hecho innegable que debemos afrontar. Pero la diplomacia, la negociación y la vigilancia constante son nuestras mejores defensas, las herramientas que tenemos para mitigar el riesgo. El fantasma nuclear sigue presente, proyectando una sombra sobre nuestro futuro colectivo. No podemos bajar la guardia, la vigilancia y el compromiso continuo son esenciales para evitar una catástrofe. Después de este viaje, queda claro, la historia nuclear es una lección sobre el poder y la responsabilidad humana. Recordar Hiroshima y Nagasaki es honrar a las víctimas y aprender que la violencia nunca es la solución. La paz se construye cada día, con diálogo, empatía y acciones concretas. El poder del átomo nos obliga a pensar en el futuro de todos, no solo en el nuestro. Cada uno puede aportar, informarse, exigir desarme y promover el respeto y la comprensión. La única bomba que debemos construir es la de ideas, creatividad y colaboración. Cuidemos nuestro planeta y a los demás. La paz es la mejor herencia que podemos dejar. Gracias por acompañarme. Suscríbanse para más historias que nos hacen pensar. Hasta la próxima.